Cordial saludo. El grupo conformado por Diana Paola Giraldo, Mayerly Medina y quien les habla, Maribel García, tienen el gusto de presentarles la síntesis sobre educación básica primaria, secundaria y media en lo referente a tres aspectos. Por un lado, la normatividad, por el otro, la comparación internacional y por último, las cifras más relevantes. Bienvenidos y empecemos. Cordial saludo, buen día para todos y todas. Mi nombre es Diana Giraldo. En esta oportunidad compartiremos la Ley 115 de 1994, la cual expide la Ley General de Educación en Colombia, así como la prestación del servicio educativo, definiendo su estructura, sus características, los tipos de educación por niveles, los años escolares, los rangos de edad para la educación básica primaria, la educación básica en el ciclo de la secundaria y finalmente la educación media. Estructura del sistema educativo. En Colombia se encuentra organizada en 3 niveles, los cuales son educación preescolar, educación básica y la educación media. En la educación preescolar comprende mínimo un grado obligatorio. En la educación básica comprende 9 grados que se desarrollan en 2 ciclos, los cuales son educación básica en el ciclo de la primaria con una duración de 5 grados. Educación básica en el ciclo de la secundaria con una duración de 4 grados. Y finalmente la educación media con una duración de 2 grados. Los tipos de educación. En Colombia existen 2 tipos de educación que son la educación formal y la educación no formal. En la educación formal es aquella que se ofrece en instituciones educativas aprobadas que pueden ser de tipo oficial o de tipo privado. Este tipo de educación se desarrolla en una secuencia regular de periodos o ciclos lectivos de acuerdo a lo establecido en sus contenidos o pautas de currículos y conlleva a que las personas tengan la obtención de títulos o grados. La educación no formal es aquella que se ofrece en instituciones de tipo privado que se encuentran autorizadas por el Estado. Su desarrollo se realiza sin ejecución de periodos o ciclos lectivos y no conduce a que las personas obtengan títulos ni grados. Este tipo de educación puede realizarse como complemento de la educación formal. La educación básica en el ciclo de la primaria corresponde a los 5 primeros grados de la educación, es decir, del grado primero al grado quinto, y está comprendida para niños con edades entre los 6 y los 10 años. Sus objetivos principales son la formación de valores fundamentales que les permita una convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista. Además, el fomento del deseo del saber y la iniciativa personal frente al conocimiento y a la realidad social. El conocimiento del espíritu crítico, el desarrollo de habilidades comunicativas y el desarrollo de conocimientos y comprensión básica del medio físico, social y cultural. La educación básica en el ciclo de la secundaria está conformada por los 4 grados subsiguientes de la educación básica, es decir, de 6º grado a 9º grado, y está definida para niños con edades entre los 11 y 14 años. Sus objetivos son el desarrollo de habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente, así como profundizar en el razonamiento lógico y analítico que los conlleve
a resolver problemas. De la misma manera, a propiciar el conocimiento y la comprensión de la realidad que les permita consolidar valores propios, fomentando el interés y desarrollando actitudes hacia la práctica investigativa, logrando así la formación de valores sociales y de su desarrollo humano. La educación media. Esta constituye la culminación y consolidación, el avance de los logros de los niveles anteriores y comprende 2 grados que son el grado 10º y el grado 11º y está definida para jóvenes que oscilan en edades entre los 15 y 16 años aproximadamente. Sus objetivos plantean la comprensión de ideas y los valores universales, así como la preparación para el ingreso a la educación superior y el trabajo. También le permite al estudiante, según sus intereses y capacidades, profundizar en un campo o en un área específica de las ciencias, las artes, las humanidades, para así poder acceder a la educación superior. Conclusiones. En la Ley General de Educación podemos ver el reconocimiento que tiene el derecho a la educación y su importancia como eje fundamental y eje transformador en la vida de las personas. Por otro lado, es importante reconocer el compromiso que deben tener todos los actores implicados en el proceso educativo de nuestro país, cada uno desde sus propias competencias, para que esto nos permita cada vez acercarnos más hacia una verdadera educación con calidad. El presente apartado tiene como objetivo presentar una comparación frente a la educación básica primaria, secundaria y media académica en Colombia frente a los demás países de Sudamérica y México. Se pretende revisar unas características específicas por país que puedan dar cuenta de diferencias y parecidos entre ellos. Los países que vamos a comparar son Colombia, Bolivia, Cuba, México, Nicaragua, Venezuela, Brasil y Argentina. Y los ítems a evaluar son la ley que rige la educación en cada uno de esos países, los niveles educativos, los objetivos de la educación básica. En cuanto a las leyes que rigen la educación en cada uno de los países tenemos en Colombia la Ley 115, Ley General de Educación; en Bolivia la Ley de Educación 070, Avelino Ciñani Elizardo Pérez; en Cuba la Constitución Política de 1976, reformada en 1992, en los artículos 9, 39, 40, 51 y 52. En el caso de México encontramos la Ley General de Educación del 13 de julio de 1993 con su última reforma en el 2013. En Nicaragua encontramos la Ley de Educación número 582 del 2006, en la cual se establecen tanto los fines como los objetivos de la misma. En Venezuela, la Constitución y la Ley Orgánica de Educación del 2009 son los referentes más importantes de los horizontes de la educación de la República Bolivariana de Venezuela. En Brasil, la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional es la 9394 de 1996 y el Plan Nacional de Educación de 2001 mediante la Ley 10172. Y para terminar, Argentina encontramos la Ley 20206, Ley de Educación Nacional. En cuanto a los niveles educativos, todos los países en comparación, aunque con diferentes nombres, tienen en su división de los niveles de educación una educación preescolar, una educación básica y media, las cuales en todos los casos es gratuita, y una educación técnica y profesional, siendo en todos los países obligatorio contar con la básica para el ingreso a una educación técnica o superior. Los objetivos de la educación básica y media en todos los países se basan principalmente en el desarrollo integral de los niños y las niñas, en brindarles oportunidades de equidad, la posibilidad de explorar sus capacidades y gustos, una educación básica de calidad, obligatoria y gratuita. Se da importancia también en el desarrollo de competencias que le permitan ingresar al mundo del trabajo, así como la incorporación a la sociedad siendo sujetos conscientes tanto de sus derechos como de sus obligaciones. En cuanto al gasto público en educación, como se puede ver en el gráfico, es diferente en todos los países.
En este caso tenemos en Colombia el 4.5% para el año 2016, en Bolivia el 7.2% en el 2014, en Cuba el 12.8% en el 2010, en México el 5.3% en el 2014, en Nicaragua el 4.4% en el 2010, en Venezuela el 6.8% en el 2009, en Brasil el 5.9 en el 2015 y en Argentina el 5.9 en el 2015 también. Como conclusión de esta comparación, se podría afirmar que tanto Colombia, México y demás países de Sudamérica se tienen en cuenta las recomendaciones del documento de Incheon 2030, donde se indica la necesidad de destinar los recursos suficientes para educación, sugiriendo entre un 4% y un 6% del Producto Interno Bruto, o al menos entre un 15% y un 20% del total del gasto público, así como reconoce el compromiso de países desarrollados al destinar el 0,7 de su Producto Nacional Bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países en desarrollo. Así como también es importante para este documento la calidad y la gratuidad en la educación preescolar, básica y media. Cordial saludo a todos y todas. Mi nombre es Maribel García. En esta oportunidad les comparto la tercera y última parte de la síntesis sobre educación básica primaria, secundaria y media, cuyo principal objetivo es realizar una descripción del estado actual en cuanto a cifras y datos, específicamente de las variables población, cobertura y deserción, a partir de la información registrada del Ministerio de Educación Nacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y datos abiertos del Gobierno Digital con referencia a los años 2016 o 2017. La primera variable corresponde a población, que se entiende como la edad teórica que se estima para los niveles de educación básica y media, es decir, entre los 5 y los 16 años de edad. Para el 2017, en este rango de edad, se tuvo un total de 8.735.829 niños y niñas. El promedio por departamento fue de 291.194. Como se observa en la gráfica, los departamentos con mayor población para los niveles educativos en estudio son Bogotá y Antioquia. Por el contrario, el departamento con menos población es Guainía, que tan solo tiene 11.965 niños. Otro dato importante es la variable población, es lo respectivo a la tasa de matriculación. Aquí observamos que el total de estudiantes de básica primaria supera los 4 millones y desciende en número casi 1 millón para básica secundaria, y tan solo se registró un poco más de 1 millón de estudiantes matriculados en educación media en todo el país. De estos matriculados, vemos que el 74% están en zonas urbanas y en general corresponden a establecimientos educativos en el sector público. Nótese que hay más instituciones privadas en el sector urbano que en el sector rural. Por otra parte, teniendo en cuenta la distribución de establecimientos educativos por sector, se cuenta con que el 14% corresponden a instituciones privadas y el 86% a públicas. Se observa que los establecimientos educativos públicos se dividen en 3 tipos y que el mayor número, 80%, está concentrado en los denominados completamente públicos. La segunda variable de análisis es la cobertura, entendida como la relación entre el número de estudiantes matriculados que tienen la edad teórica, es decir, entre los 5 y 16 años, y el total de la población correspondiente a esa misma edad. Aquí observamos en la gráfica un reporte del 85% para educación básica primaria, un 72% para educación básica secundaria
y solo un 41% para educación media. La tercera y última variable es la deserción, que para el 2016 en Colombia fue del 4%. Según el nivel educativo, en educación básica primaria, la deserción fue del 3%, en secundaria 4,88% y en educación media fue de 3,4%. Observamos en la gráfica que los departamentos con mayor tasa de deserción son Bichada, Vaupés y Guainía, y los de menor tasa San Andrés, Atlántico, Nariño y Bogotá. En cuanto a esta variable, la comparación internacional arroja que Colombia se ubica en un lugar intermedio en América, específicamente en Latinoamérica, junto a países como Argentina, Brasil y Panamá. Para finalizar, en cuanto a cifras, se puede concluir, primero, que hay una relación directa y proporcional entre la población matriculada y la cobertura según el total de niños entre los 5 y 16 años en el país. Segundo, que se encuentran avances importantes en el acceso de la población joven a los niveles de educación secundaria y media, donde en educación media, es decir, grados 10º y 11, se presentó los mayores logros en el decenio comparado con la educación básica. Tercero, se nota esfuerzos grandísimos de algunos departamentos por mejorar las cifras de matriculación y cobertura, como Casanare, que supera los datos reportados de ciudades como Bogotá. Cuarto, se observa que a mayor tasa de cobertura, mayor es el número de alumnos por grupos. Y quinto, si bien es cierto que para el nivel de primaria se obtuvo la mayor disminución de la deserción en el decenio, al pasar de una tasa de 6,15% en el 2006 a 3,02% en el 2016, no se debe dejar de lado aspectos como el que la deserción escolar de los adolescentes es del 13,7%, lo que conlleva pensar en la revisión de las políticas educativas frente a estos datos. Muchas gracias por la atención.